El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Qué bueno, mi amado Señor, poder acercarnos delante de ti y poder decirte, Padre nuestro, gracias por traer esa revelación a nuestro corazón, por permitirnos entender y comprender que tú eres un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre misericordioso, un Padre lleno de bondad. Hoy queremos agradecer tu fidelidad. Gracias por siempre estar con nosotros en todo tiempo. Aunque muchas veces no te sintamos, hay una verdad irrefutable y es que la presencia tuya, tú prometiste, mi Señor, estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Se requiere fe para creer que no estamos solos. Se requiere fe para creer que tú no nos has abandonado a nosotros. Por eso te rogamos que tú nos des el don de la fe para tener la certeza, para tener la convicción de que tú eres fiel, de que siempre estás allí para brindarnos esa nueva oportunidad para extender sobre nosotros de tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Aquí estamos para honrar y glorificar tu nombre, recordando, Dios amado, de dónde tú nos has sacado, teniendo en cuenta siempre que somos el resultado no de lo bueno que nosotros seamos, porque ninguno de nosotros ha hecho mérito suficiente para haber recibido como regalo de parte tuya la salvación. Agradecemos el haber entregado a tu único Hijo Jesucristo para que a través del derramamiento de su sangre nosotros hubiésemos podido obtener el perdón del pecado. Y hoy estamos aquí gracias a esa obra de la cruz. Y por eso queremos alabarte y por eso queremos exaltarte. Sabemos que muchos de nosotros tenemos necesidades apremiantes, pero no hay mayor bendición que haber recibido de parte tuya la salvación. Y esto tiene que convertirse para cada uno de nosotros en el motivo de nuestra adoración. Queremos adorarte no por las cosas que nos puedas dar. Queremos adorarte por quien tú eres y por lo que ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón y la mejor manera de hacerlo no es solo con nuestras palabras, sino vivir vidas de rectitud, de testimonio, que la gente pueda ver en nosotros tu presencia, que hoy podamos despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad.
Hoy llevamos a la cruz del Calvario este viejo hombre, esta vieja naturaleza, y lo crucificamos juntamente contigo y podemos declarar que ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Ahora, si tú estás con nosotros, Dios amado, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Por eso ponemos en tus manos este nuevo tiempo que comienza, este nuevo mes, y avanzamos confiados en que si tú eres quien diriges nuestros pasos, no tendremos absolutamente nada que temer. Tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y la prenda de garantía que le das a él es: mi presencia irá contigo donde tú vayas. El saber que tú vienes con nosotros tiene que traer esa paz, tiene que traer ese gozo, tiene que traer esa certeza de que nada malo va a pasarnos. Gracias por estar aquí en este lugar. Este es un altar que se ha edificado a tu nombre. Te rogamos, Dios amado, que la presencia tuya nunca falte en este lugar, porque hemos venido a honrarte solamente a ti. Que esta zarza arda y que nunca se consuma su fuego. Gracias por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias por cada ovejita que congregas de diferentes partes del mundo y nos sustentas a todos con tu hermosa palabra. Gracias por todo lo que hoy nos vas a enseñar. Nuestros corazones están sedientos y hambrientos de tu palabra, de tu presencia que rogamos pueda quedarse morando con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, mi Señor, por todo lo que tú harás. Aquí hay una iglesia agradecida contigo, que te alaba, que te adora y que te bendice. Abre los cielos y que tu gloria descienda sobre nosotros en este día. Tú eres real, mi Señor, que hoy podamos contemplar tu gloria y tu majestad. Gracias, mi Señor, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga en su entrar, el Señor me los bendiga en su salir. Bendita sea su canasta, su arteza de amasar. Dios les coloque como cabeza y nunca como cola. El Señor abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre todos y cada uno de ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas, los guarde y los proteja siempre. Decía el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esa es nuestra oración, que no falte nada, que el Dios Todopoderoso sea supliendo no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Sean todos bienvenidos a este momento de intimidad con nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga en gran manera. Ayúdenos, por favor, a seguir compartiendo, a seguir sembrando la semilla de la palabra en tantos corazones sedientos. Vamos a compartir a aquellos que tal vez necesitan escuchar este mensaje hoy, y todos nosotros vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas. Tenga la plena certeza que es un mensaje que viene del corazón de Dios para nosotros, y como toda palabra que ha salido de sus labios, no volverá vacía esta palabra. Penetrará hasta romper los tuétanos, las coyunturas, penetrará a lo profundo de nuestro espíritu, de nuestras almas y de nuestros corazones. Gracias damos al Señor por estar en medio de nosotros. Dale me gusta a esta transmisión, manda tus corazones y cuéntale al mundo que estás listo y preparado para recibir el alimento de cada mañana. Jesús dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dijo, ojo, no se olviden de pedir el pan nuestro de cada día. Hay un pan de cada día y hoy estamos aquí hambrientos, deseosos de comer ese pan. Ayúdanos a hacer lo que nos mandaste a hacer, que era buscar primeramente tu reino y tu justicia, y las demás cosas, según tú lo prometes, serán añadidas y confiamos en que así será.
Que nuestro enfoque a partir de este instante esté solo en tu reino, en buscar las cosas celestiales. Por eso disponemos nuestro corazón, mi amado, para que tu santa y bendita palabra sea derramada sobre nuestros corazones, que tu ley sea puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón para que de allí no se pueda borrar jamás, que esta palabra transforme total y completamente nuestras vidas. Sabemos que en ella está la vida y vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. Ayúdanos a recibir tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón. Habla, mi precioso Espíritu Santo, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, lo prometido es deuda. Estamos conociendo al Señor Jesucristo en diferentes facetas. Hemos visto en días pasados, lo hemos conocido como yo soy el buen pastor. Hoy vamos a estar conociéndolo también como yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es importante que pongamos atenta nota a estos mensajes que se están compartiendo, porque es la manera en que Dios se está revelando a su pueblo. Es la manera en que Dios se está presentando a cada uno de nosotros para que le conozcamos. Porque como lo hemos hablado en varias ocasiones, es imposible nosotros poder confiar en alguien que no conocemos. Y muchas veces la relación que hemos tenido con el Señor ha sido una relación de oídas, que nos han contado lo que Dios puede hacer. Pero Dios en su infinita misericordia ha querido que en este tiempo nosotros le conozcamos verdaderamente, que conozcamos quién es Jesús, y Él se presenta así. Yo soy, mucho gusto, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El libro de Juan, capítulo 6, verso 35, y ojalá todos podamos estar atentos a esta palabra. Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No hambre, no sed jamás. Esto es poderoso. Estas palabras Jesús las dijo tiempo después de haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ustedes recuerdan la historia. La multitud había estado con Jesús, había llegado la noche, no tenían que comer. Y había un joven con unos pocos panes y unos pocos peces, y el milagro ocurrió y toda esa multitud fue saciada, y aún dice la Biblia que sobraron 12 cestas. Ellos comieron, el milagro fue poderoso. Es importante remarcar este suceso porque fue el que le dio origen a la afirmación que Jesús estaba haciendo ahora. Él dijo, yo soy el pan de vida. El milagro de la multiplicación había hecho que la fama de Jesús se extendiera por toda aquella región. Aquellas personas, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pero la gente estaba tan maravillada por aquel milagro que había hecho, porque a la gente le gustan los milagros. Estaban tan maravilladas por aquel milagro que deciden seguir a Jesús al otro lado del mar, a donde había ido. Ellos llegan buscando a Jesús, no lo encuentran, y
Alguien seguramente dijo, fue al otro lado y ellos dijeron, vamos tras él. Juan capítulo 6, verso 24, dice la palabra. Juan 6, 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Cualquiera que vio a estas personas con estas ansias de encontrar al Maestro pudo haber dicho, wow, qué gente tan espiritual. ¿Cómo están buscando a Jesús así como usted y yo lo buscamos cada mañana que nos levantamos bien temprano a buscar? ¡Wow! ¿Cómo buscan a Jesús? ¡Qué bonito! La gente debió haber intuido que acababa de suceder otro milagro. Al darse cuenta que solo había una barca en donde los discípulos se transportaron, pero Jesús no había subido en esa barca. La pregunta es, ¿cómo se fue Jesús al otro lado? Lo que la Escritura narra es que Él los alcanzó. Jesús alcanzó a los discípulos y vino a ellos caminando sobre el mar, después que habían recorrido, dice la Escritura, como 25 estadios. 25 estadios equivalen a 5.292 kilómetros. Habían recorrido y Jesús fue caminando sobre las aguas y los alcanzó. Estas personas estaban resueltas a investigar lo que realmente había ocurrido. Juan capítulo 6, verso 25, miremos. Juan capítulo 6, verso 25. Dice aquí, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Queriendo que les revelara cómo hizo para llegar hasta allí. Pero Jesús ignora la pregunta y da con el centro de la cuestión al declarar. Mire esto, por favor. Todos atentos, que esto puede cambiar nuestra vida. Juan capítulo 6, verso 26. Dice, Juan 6, 26, mire esto. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! Jesús sacó a flote las intenciones del corazón de estas personas. Ustedes me buscan, no porque me amen, no porque yo les interese. Ustedes me buscan porque comieron pan y quieren más pan. Jesús los confronta con respecto a la motivación por la cual lo buscaban. Y sería importante para nosotros hacernos una pregunta. ¿Cuál es la motivación con la cual usted busca al Señor? ¿Cuál es la motivación? ¿Usted busca al Señor porque Dios le haga un milagro? ¿O usted busca al Señor porque quiere conocerle, porque quiere rendir su vida a Él, porque quiere obedecerle, porque quiere seguirle? ¿Cuál es la motivación con la cual usted cada día se conecta a este programa? Ellos buscaban a Jesús y repito, cualquiera que los vio pudo haber dicho, wow, qué gente tan espiritual. Mira cómo buscan al Señor cada mañana. Pero la motivación que tenían para buscar a Jesús no era la correcta. Ustedes vienen porque comieron y quieren seguir comiendo. Por eso me buscan. Era simplemente por los milagros. Y eso le digo a las personas. No es que no me gusten los milagros, por supuesto. Me encantan y he visto muchos milagros.
Pero la motivación de nosotros al acercarnos al Señor no debe ser los milagros. Era simplemente ellos los buscaban a Jesús por los milagros. No era porque aquellas señales que Jesús hacía les enseñaran algo acerca del Mesías. No nos importa quién tú eres, nos interesa qué es lo que tú nos puedes dar. Ellos simplemente venían a un hombre que hacía milagros y ellos seguramente necesitaban uno también. Queremos uno también para nosotros. Estas multitudes tuvieron la vivencia del milagro de los panes y los peces, pero todavía no habían entendido las señales de Jesús. No lo habían entendido. Juan capítulo 6, verso 2. Miremos esto. Juan 6, 2. Dice, y le seguía gran multitud, dice la Biblia, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay dos reuniones, una donde dicen que los enfermos pueden ser sanados y otra reunión donde se comparte la palabra. ¿Cuál de las dos reuniones estará más llena? Pues donde hacen milagros, donde se comparte la palabra. A la gente no le gusta tanto eso, yo quiero es milagros. La manera en que la gente vio las señales permaneció en un nivel meramente físico. Ellos comieron los panes y se saciaron y recibieron sus milagros y se sanaron, pero nada más. De este modo, Jesús implica que hay otro nivel en el que deben verse las señales que la gente al parecer no había sido capaz de captar. Las señales que Jesús hizo apuntan más allá de sí mismas. Las señales que Jesús hizo apuntan hacia quién es el que las hace. Ver señales en su sentido completo es entender y creer que hay alguien con una autoridad y con un poder sobrenatural detrás de esas señales. Y es en el que tiene ese poder que se debería fijar nuestro total interés. No en las señales, no en los milagros, sino en quien hace los milagros. Lo importante no es lo que nos da, sino quién es el que nos lo da. Eso es lo importante. Es como un niño que pide un regalo a su padre. Antes de recibir ese regalo, su padre tiene toda la atención, como cuando oramos a Dios, Señor, yo te pido, dame. Pero una vez recibe el regalo que estaba esperando ese hijo del padre, el interés es puesto en el regalo y no en su padre que se lo dio. Si usted le trae, por ejemplo, su hijo le pidió una bicicleta y usted se la regala, antes de que papá llegue con la bicicleta, el papá dice, papá, recuerda que la bicicleta, papá, mira que la bicicleta. Y cuando llegó la bicicleta, ¿sabe qué pasó? Se montaron en su bicicleta y se fueron. Y papá ya no nos volvimos a dirigir a él. Más importante que la bicicleta es papá. Algo que debemos tener siempre presente es que una cosa son las bendiciones y otra muy distinta quien da esas bendiciones. ¿Por quién tú vas? ¿Por las bendiciones o por el que las da? Jesús
es el pan de vida. Pan de vida. ¿Qué quiere decir? Que hay otro tipo de panes. Pero el pan de vida es Él. Él puede saciarnos. Y no parcialmente, sino verdaderamente. No tendrá hambre ni sed jamás. Ese pan. El pan físico lo comes y vuelves a tener hambre. Por eso cuando Satanás fue a tentar a Jesús, le dijo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús estaba ayunando. Sabía que Jesús tenía una necesidad. Y esa piedra, si se convierte en pan, podría saciar la necesidad de Jesús. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de nosotros está no en poder suplir o satisfacer nuestras necesidades físicas. Esa vida espiritual solamente está en su pan, en su palabra. Pero mucha gente solo busca las bendiciones de Jesús, y menosprecian a Jesús. Buscar las bendiciones y no a Jesús es como, imagínese un frasco de perfume. Es como elegir el frasco y botar el perfume. Los que fueron alimentados por haber comido los panes y los peces que Jesús multiplicó, volvieron a tener hambre, porque usted desayuna y luego tiene que almorzar, y luego almuerza y luego tiene que cenar, y todos los días se la pasa comiendo y nunca se sacia. Necesito algo que verdaderamente me sacie. Y eso solo lo ofrece Jesús. Yo soy el pan de vida. Los que comieron de la multiplicación, los que vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, volvieron a tener hambre. Pero Jesús promete que el que coma del pan que Él ofrece será saciado por completo. ¿No les parece esto más interesante? Juan capítulo 6, versos 49 al 51. Juan 6, 49 al 51. Dice la Escritura, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sí, comieron un pan que no evitó que se muriera. No, yo quiero un pan que me dé vida, que no deje que yo me muera. Ese es el que quiero. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Verso 51. Y ahí se presenta, mucho gusto. Yo soy ese pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Wow. Los judíos contendían entre sí y se preguntaban, ¿cómo puede Jesús darles a comer de su carne? Ellos conocían el maná que sus padres comieron y recibieron del cielo, pero no conocían este nuevo pan celestial del que Jesús hablaba. ¿Qué significa comer el pan de la vida, el pan vivo del cielo? Cuando veo un pan en una vitrina, en la vitrina de una panadería, ese pan aún no se ha convertido en parte de mí. Pero si lo compro, lo corto y me lo como, el pan formará parte de mí. Aquí tenemos pan. Traje un pedazo de pan. ¿Qué compramos en la panadería? Pero yo lo puedo observar, lo puedo tener aquí, lo pude haber comprado. Pero si yo no me lo como,
Difícilmente las vitaminas y los minerales del pan se transportarán a mi cuerpo y me darán energía y fuerza para hacer las actividades del día si no me lo como. Ahorita me lo como. Mientras la palabra de Dios, que también puede ser llamada pan de vida, solo exista en las letras en mi Biblia o en mi libreta de anotaciones, la palabra de Dios no se ha convertido en parte de mí. Pero si abro la Biblia, leo lo que dice, lo creo, así como dice, y lo practico como dice, entonces la palabra de Dios se convierte en parte de mí. Si yo no me como el pan, jamás recibiré sus beneficios. Estos son panes. Uno te alimenta espiritualmente y te da vida eterna. El otro lo comes y al rato se pierde. Y la gente corre por este pan. Este pan que representan las bendiciones materiales de este mundo, y no está mal, no hace mal comerse un pedazo de pan. Pero la vida no está en aquello en lo que tú te enfocas. El verdadero pan del cielo es Jesús. Juan 1:1 dice, la versión Dios habla hoy, al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Comer la palabra es creer en Dios. Pero si no la comes, si simplemente la escuchas y no la recibes, no pasa nada. Hebreos capítulo 4, verso 2, dice la versión, nueva versión internacional, dice lo siguiente. Hebreos 4:2. Dice la palabra, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Es decir, las personas que te comparten el mensaje lo hacen con fe, creyendo que es una palabra de Dios. Pero si tú no recibes el mensaje con la misma fe, se pierde el mensaje. Es a lo que yo le llamo bulimia espiritual. Es decir, recibes el pan, pero para no engordarte y mantener la línea, lo vuelves a echar fuera. Cuando la palabra de Dios, que es su pan, es acompañada, mezclada con la fe por la obediencia, entonces la palabra se ha convertido en una parte de mí. La he digerido, la he introducido en mi cuerpo. Dice la Biblia que ella corta los tuétanos, las coyunturas. Pero cuando entra, cuando yo la recibo, y además es de beneficio y de gran bendición para mi vida. Por eso es de vital importancia comer el pan. Hay que comerlo. Lucas capítulo 14, verso 15 dice, Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, mire lo que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No el que solo mastique el pan y lo bote, sino el que coma el pan. Comer el pan. Bienaventurado el que come el pan es su palabra.
Digamos que la palabra es este pan. Algunos panes están en el atril de las casas abiertos, allí en el Salmo 91, y nunca lo comen, nunca abren, nunca leen lo que ahí dice. Es como si yo tengo este pan, que repito es esta palabra. Este es el pan de la palabra. Yo lo puedo tener aquí. Todos los días me conecto al programa y puedo escuchar y el pan entra por aquí, sale por acá y uno dice, amén, gloria a Dios, qué pan bonito. Oh Señor, unge ese pan, qué palabra poderosa, yo me apropio de ella. No pasa nada. No pasa nada si tú no lo comes. Tienes que comer. Solo cuando comes, discúlpeme que no le comparta un poco, pero solo cuando comes la palabra, es que empiezas a ver el milagro de la vida producirse dentro de ti. El Señor todos los días se toma el trabajo de compartirnos su alimento. Acuérdense, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es su palabra. Pero ¿por qué la gente muere espiritualmente? Porque oyen la palabra y no la comen. Saben que la palabra está ahí, escriben la palabra, anotan la palabra, hablan de la palabra, pero no comen la palabra. Bienaventurado el que coma pan, no el que mastique y lo devuelva, el que lo coma. Comer la palabra, ¿qué es? Comer la palabra es creerla. Comer la palabra es aceptarla. Comer la palabra es practicarla. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24 dice, Santiago 1, 22 al 24 dice, escuche esto, obedezcan el mensaje de Dios. No dice solo sepan el mensaje de Dios o tengan conocimiento del mensaje de Dios. Dice obedezcan, coman el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Se olvida. Aquí uno llega al espejo de la palabra y la palabra dice, con Cristo somos más que vencedores. Y en el momento que nos estamos mirando o estamos escuchando la palabra, decimos amén. Pero cuando viene la prueba, se nos olvida que con Cristo somos más que vencedores. Se nos olvidó el rostro. Perdimos la identidad porque nunca recibimos la palabra. Hay personas que nunca reciben la palabra. Y causa dolor en el corazón. No por nosotros, porque no somos nada, sino por el menosprecio que hay por la palabra. Hay personas que se conectan al programa y anotan ahí su petición de oración, luego se pierden del programa, se ponen a hacer otras cosas y al final del programa llegan y dicen amén. Como para que uno diga, wow, han estado pendientes. Pero si tú les llegas a preguntar qué aprendieron, nunca aprenden nada, porque ellos no están interesados sino en que allí se mencione su nombre en los comentarios. No me interesa el mensaje. Y por eso uno se da cuenta que no crecen espiritualmente. Y por eso uno se da cuenta que hoy creen y mañana no, porque no están comiendo. Aquella mujer que impactó el corazón de Jesús dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay hijos que se sientan a la mesa como usted y como yo, a disfrutar un banquete diario de revelación de la palabra, y no lo reciben. Pero hay otros que tal vez no se dicen ser siervos del Señor, valoran las migajas de pan que caen de la mesa de sus amos. Dice un refrán muy conocido, perro que ladra no muerde.
Esta es una manera de referirse a quienes hablan mucho pero no hacen nada. En el Evangelio así también hay creyentes que se desbordan en palabras pero escasean en acciones. El apóstol Santiago viene hablando a los lectores sobre la manera en que debemos reflejar nuestra transformación que ha sido hecha por la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Esa transformación debe ser de adentro hacia afuera. El mensaje o la palabra de Dios se debe escuchar para obedecer, no simplemente para conocimiento tener. Si usted va a la palabra solamente para saberla y no para obedecerla, usted está perdiendo el tiempo. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, nos estamos engañando. Escuchar la palabra que Dios nos da día tras día y no obedecerla equivaldría a recibir el pan y no comerlo. No comerlo. Hay gente que tiene toneladas de pan que Dios todos los días nos regala una predicación de 1 hora todos los días. Todos los días. Y siguen estando en la misma miserableza espiritual de siempre. Llenos de duda, llenos de incredulidad, los mismos problemas, porque no les interesa comer el pan. Muchos son los que a diario mueren espiritualmente, porque almacenan y mastican el pan, pero no quieren comerlo. Los que disfrutaron los panes y los peces que Jesús multiplicó, hizo un milagro. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? La noticia es que Jesús hizo un milagro y multiplicó panes y peces y comieron todos y sobraron 12 cestas. Esa era la noticia. Y la gente dice, ¿verdad? Él da pan, voy por eso. Que me dé también a mí el pan de esta semana y me dé lo del recibo de la luz y que me dé también para pagar a mis acreedores y que me dé el milagro de sanidad. Voy tras él. ¿Dónde está? Del otro lado. Voy por él. Ellos sintieron en sus manos, sintieron en su cuerpo el alimento, pero seguían sin entender, porque no creyeron en Jesús, el pan de vida. Por eso le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Juan 6:28. Juan 6:28. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No está escrito aquí en la palabra, pero por la pregunta que ellos hacen, ¿qué debemos hacer para poner por obra? Por la pregunta que ellos hacen, intuimos que Jesús les deja claro que más importante que los milagros es poner en práctica las enseñanzas que de él habían recibido. Que el verdadero alimento no era el pan físico, sino su palabra, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, ese es un pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo los he traído 40 años en el desierto para enseñarles esta gran lección. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto fue con el único propósito de aprender una lección. La lección era, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Su vida depende del pan o del dinero que tenga en su cuenta bancaria? ¿O su vida depende de la palabra de Dios? ¿Tiene vida cuando tiene dinero? ¿O tiene vida cuando Dios habla a su vida? Con esta pregunta, Juan muestra que quienes la hacen no pueden captar el hecho de que la comida que permanece para vida eterna es un don otorgado por el Hijo del Hombre. Muchos, al no comprender esta verdad, piensan que las obras que ponen en práctica pudieran ser obras de Dios.
Imaginen que son precisamente las obras que ellos ponen en práctica las que van a garantizarles la comida prometida por Jesús. Por eso Jesús responde en Juan 6:29. Juan 6:29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escuche esto con detenimiento. Mire la obra de Dios. Ellos preguntan qué obra debemos hacer entonces. Y Jesús dice, la obra de Dios es esta. Lo que Dios demanda es esto. Lo que Dios demanda es que creáis en el que me ha enviado. Esas son las obras que Dios espera de nosotros. Lo único que Dios espera es que usted y yo le creamos a Dios. Lo único que Dios espera es que cuando usted reciba la palabra, usted la crea. La obra de Jesús sería improductiva si no creemos en Él. La obra de Dios es singular, no es un esfuerzo meritorio, sino la aceptación de un don o un regalo. La obra de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Con ese propósito lo envió a este mundo. Sin embargo, Jesús vino a este mundo y la gente, lo que le fascinó de Jesús, eran los milagros que hacía solamente. Por eso cuídese de estar buscando a Dios solo para que le dé cosas. Por supuesto, el Señor quiere bendecirnos y lo va a hacer. Él sabe de qué cosa usted y yo tenemos necesidad, pero espera más de nosotros. Que nuestra motivación no sea, porque es muy feo tener una relación interesada con alguien, ¿verdad? Que solo buscamos para que nos dé. Imagínese que usted tiene un amigo que solo aparece cuando tiene una necesidad. Entonces, amigo, ¿será que me prestas algo? Y usted le presta, y cuando le presta el amigo se pierde y no aparece. Y luego, cuando aparece que usted ve que le dice hola, usted dice, ya me va a pedir algo. ¿Qué le pasará? ¿Qué tendrá? ¿Qué necesitará ahora? No, mira, es que yo te lo voy a devolver. Y así, y solo aparece cuando necesita. ¿Usted qué siente con una persona así? Siendo sinceros. La próxima vez que le llame al teléfono, usted va a pensar 2 veces si le contesta o no. Por supuesto que Dios no es como nosotros, pero Él conoce las intenciones del corazón y sabe cuando la motivación con la que le buscamos es solo para que nos supla algo, para que nos dé algo, no porque estemos interesados con Él. No porque querramos tomar su cruz y seguirle, no porque querramos ser sus discípulos, no porque querramos obedecerle, no, sino porque nos dé. Dios ha realizado su obra al enviar a su Hijo. La gente pone en práctica la obra de Dios al responder a dicha obra de la única manera en que la gente puede responder, con fe, creyendo. La gente elude la respuesta de Jesús. En este relato, Juan 6:30-31. Juan 6:30-31. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal? Seguían insistiendo. No, hazme una señal. Pero mira, acabo de hacer lo de los panes y los peces. Otrica. Acabo de sanar a los enfermos. No, otra más. Yo necesito una señal. Pastor, si su Dios, el cual usted predica, es verdadero, muéstreme que Él puede hacer este milagro que yo le estoy pidiendo. ¿Qué señal? Pues haces tú, para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Verso 31. Dijo Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Es decir, si no haces milagros, ¿cómo vamos a creerte? ¿Cómo vamos a creerte? Y el tema no es de milagros. Estoy plenamente convencido. Alguien dirá, no, si Dios hace el milagro que yo le he pedido a Dios, yo le voy a creer. Mentira, el que es incrédulo, ni si Dios le hace todos los milagros, o si no, miremos el pueblo de Israel en el desierto. Mandó las plagas, era la manifestación del poder de Dios, ¿cierto? Por supuesto. Después estaba el Mar Rojo.
los hizo pasar en seco. ¿Fue un milagro? Sí. ¿Vieron a Dios obrando? Sí. ¿La columna de nube iba con ellos? Sí. ¿La columna de fuego iba con ellos? Sí. Pero no creían. ¿Tenían hambre? ¿Dios les dio maná? Sí. La manifestación de Dios, pero no creían. Ni los milagros sirvieron. La persona que no cree ni si Dios le hace, se les aparece allí, van a creer porque su motivación es otra. Muéstranos cuáles son las señales y te vamos a creer. Si tú sanas a mi hijo, si me sanas a mí, si me das ese empleo, yo te voy a creer. De lo contrario, eres mentiroso. Jesús ignora el desafío planteado a partir de la errónea comprensión que tiene la gente de lo que es una señal. En una respuesta más bien se encarga de rendir una exégesis. Esa palabra exégesis significa explicación o interpretación del texto de las Sagradas Escrituras que ellos han citado. Así responde Jesús, Juan 6, 32 al 33. Juan 6, 32 al 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Moisés fue el maná. El pan de Dios fue su único hijo, Jesús. La multitud, malentendiendo de manera total las palabras de Jesús, está completamente atrapada en el sentido físico de la vida. Por eso le responden a Jesús con ingenuidad. Juan 6:34, allí quedó registrado. Juan 6:34 le dicen, Señor, danos siempre este pan. Es por eso que Jesús los llama a trabajar por un alimento que no perece, sino por aquel alimento que a vida eterna permanece. Miremos Juan 6:27. Dijo Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Es fácil aferrarse a lo que pertenece al tiempo y permanecer indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. Y claro está que hay muchas cosas de esta vida de las que tenemos que ocuparnos cada día y que forman parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero la exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal a la que dedicamos la mayor parte de nuestras energías y con qué alimentamos nuestras almas cada día. En las peticiones que suele hacer usted, se dará cuenta de cuál es su verdadera motivación o su verdadera prioridad. Los judíos solo pensaban en llenar sus estómagos, en que Dios trajera respuesta a sus peticiones, y no tenían en cuenta que las señales que veían les deberían llevar a poner su fe en Cristo como el único que podía satisfacer plenamente sus necesidades espirituales. Su perspectiva en cuanto a Jesús y su ministerio estaban totalmente equivocados. Su interés se centraba en lo que podían recibir de Él a nivel material. Y todos sus esfuerzos estaban orientados a ese fin. A ver qué me puedes dar, necesito pagar mis deudas. Pero con su exhortación, el Señor quería despertarles a las realidades espirituales y eternas que permanecen para siempre. En resumen, quería que emplearan sus fuerzas en trabajar por la comida que a vida eterna permanece.
De la misma manera en que se habían esforzado en hacer un viaje desde la otra ribera del lago para ir a buscarle con el fin de que les volviera a dar de comer pan y peces, con el mismo o aún mayor interés debían buscar las cosas que pertenecen al Espíritu. En este punto, es importante notar que esta exhortación de Jesús fue dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulas, y que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, le abandonaron en masa. Cuando ellos escucharon eso, dijeron: aquí no hacemos nada, nosotros lo que necesitamos es milagros, y si no hay, aquí nada tenemos que hacer. Juan 6:66, que no nos pase lo mismo. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, sí eran discípulos, ¿verdad? Se supone. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Y sin embargo, el Señor les exhortó a trabajar, evidentemente. Esto no concuerda con cierta corriente teológica muy extendida que dice que el hombre incrédulo está muerto y no puede hacer absolutamente nada antes de que sea regenerado por el Espíritu Santo. Pero esta exhortación del Señor a trabajar obliga a recapacitar sobre esta postura. Es indudable que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre de Dios. Fue Cristo quien primero se acercó a buscar a los perdidos. Pero esto no quiere decir que el hombre deba permanecer en absoluta pasividad, esperando a que Dios lo transforme y entonces pueda comenzar a buscarle. El hombre, aunque muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz del Hijo de Dios y responder a ese llamado. Juan capítulo 5, verso 25, dice la Nueva Versión Internacional. Juan 5:25 dice: les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Los que oigan, los que coman la palabra. Y por esta razón, nosotros también debemos exhortar a todos los hombres sin distinción a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Por eso siempre usted escuchará que estamos diciéndole: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas demás cosas serán añadidas. No pongan el enfoque en las añadiduras, sino en el reino de Dios. Si nos damos cuenta, esta exhortación no fue dirigida a un grupo selecto de personas escogidas o predestinadas para ser salvadas, sino a todos en general, la mayoría de los cuales no quisieron obedecer el llamamiento del Señor y más tarde le abandonaron. Ahora bien, ¿cómo puede un inconverso trabajar por esta comida eterna? ¿Por este alimento que no perece? ¿En qué consiste esta exhortación? Bueno, una vez que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer y ha completado por medio de la cruz la obra de salvación, el hombre debe tomar interés en conocer estos hechos. No es solo quedarse con el pan y los peces. Yo quiero saber quién es ese que hizo este gran milagro. Quiero conocerle, quiero seguirle. Por eso nosotros también debemos exhortar a todos a leer la Biblia, en la convicción de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Debemos animarles a ir a la iglesia con el fin de ayudarles a entender lo que leen, incluso a orar a Dios pidiéndole iluminación en su búsqueda de la verdad. Aún así, hemos de reconocer que el hombre ha quedado seriamente dañado por el pecado y sin la ayuda divina nunca podrá llegar a conocer la verdad. Por esa razón el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me llama poderosamente la atención este ciego Bartimeo. Él era mendigo. Cuando oye que Jesús va cerca, él empieza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pudo haber pedido: dame para salir de esta mendicidad en la que me encuentro. Este hombre dijo: yo quiero recuperar la vista. Y dice la Biblia que el milagro ocurrió. Y Jesús le dice a este hombre: vete,
Y dice la Biblia que Bartimeo empezó a seguir a Jesús estando en el camino. Y esto nos enseña algo poderoso, que Bartimeo no iba por un milagro solamente, iba por Jesús. Y ahora que tenía el milagro, él dijo, ¿de qué me sirve tener la vista, haber recuperado la vista, haber recibido este milagro? Si yo no te tengo a ti, tú eres mi verdadero milagro. Entonces, aunque Jesús le dijo, vete, es decir, ya no tiene nada que te ligue a mí, no hay una responsabilidad conmigo, este hombre empezó a seguir a Jesús estando en el camino, porque Él es mi milagro. Y esta tendría que ser nuestra motivación. Pero muchas veces recibimos el milagro uno, otro y otro y no seguimos a Jesús. Juan capítulo 16, verso 8. Dice la palabra, Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que tiene el papel principal en la evangelización del mundo. Él es el que convence. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie. Solo lo hace el Espíritu Santo. Si estas palabras que hemos compartido le han convencido a usted, ha sido una obra del Espíritu Santo. Él es el que trae convicción de pecado. Y esto es así porque solo Él puede contrarrestar la falta de sensibilidad que el ser humano tiene como consecuencia de la caída. Pero notemos que esta labor evangelística del Espíritu Santo consiste en convencer, no en regenerar al inconverso. La regeneración vendrá después cuando la persona entregue su vida a Dios con fe y arrepentimiento genuino. Ahora, Jesús mismo les está dando la libertad de elegir un alimento para la vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Este pan físico que perece o este? Por supuesto que este rico y es necesario, pero este es de vital importancia. Es mejor este. ¿Ya sus antepasados probaron el maná en el desierto? Y no fue Moisés quien los alimentó. Juan 6:32, miremos una vez más. Dice Juan 6:32. Dice, Moisés nos dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿El verdadero pan? La Biblia cuenta que a los 45 días de haber salido de el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios y estando en el desierto, todos empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón al recordar los banquetes que comían en Egipto hasta saciarse y ahora estaban muriendo de hambre. Prosigue la Biblia diciendo en Éxodo capítulo 16, verso 4, Éxodo 16, verso 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Era para eso, era para probarlos. Ni siquiera para saciarlos, era para probarlos. El maná no fue dado solo para saciar su necesidad física, sino para medir su nivel de obediencia. Voy a probarlos. De igual manera Jesús nos fue dado no para que nos diera todo lo que necesitamos, para que Jesús me diera carro, casa, beca. No, Él vino para que obedeciéramos sus instrucciones. Pero ¿qué hace la gente? La gente recibe sus bendiciones y hacen caso omiso de sus mandamientos. Es como si no comieran el pan, como si lo menospreciaran, olvidando esto que está escrito en Mateo 4:4. Jesús lo dijo. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, refiriéndose al pan físico, a las cosas materiales de este mundo, no solo de pan, también necesita obedecer todo lo que Dios manda, dice esta versión, también necesita obedecer lo que Dios manda. Otras versiones dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante 40 años Dios proporcionó el maná, era su regalo del cielo. Y todo lo que debían hacer era recoger lo suyo y comer, pero los israelitas llegaron a cansarse del maná.
Y continuaron quejándose llenos de incredulidad y desobediencia, porque ahora querían carne, y así nos pasa cuando nuestro enfoque no está en Cristo, sino en lo que podamos recibir de Él. Hoy queremos una cosa, la tenemos y ya esto no nos gusta y queremos ahora otra cosa, y luego tenemos esa otra cosa y estamos insaciados porque el único que puede saciarnos es Él. Nosotros no deberíamos buscar a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que ya nos dio. Nos dio a su único Hijo y esto debería ser suficiente para servirle, para amarle con todo nuestro corazón. Lo demás vendrá. Este maná es una tipología de Cristo. A veces decimos que Dios envíe, este mes será un mes de bendición, pero ¿qué más bendición que el Padre nos haya dado a su único Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué más bendición? Jesucristo es el verdadero maná. Él es el pan del cielo. Así como Jehová proporcionó maná en el desierto, Jesús es la provisión para el pecador, pues quien come su pan nunca, escuche bien, nunca morirá, nunca. En otras palabras, quien cree en Él y lo acepta como su Salvador tendrá vida eterna. Vida eterna es más importante que un empleo. Jesús tiene la última palabra sobre el maná. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17 está escrito lo siguiente. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga, porque no todo el que tiene orejas puede escuchar estas cosas. Lo que dice a las iglesias: al que venciere, uno vence cuando va a una batalla, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Jesucristo, amada iglesia, es nuestro pan del cielo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él es nuestra provisión y sustento. Es lamentable que aun teniendo el pan de vida, y todos los días tomarse el trabajo de proporcionarnos el pan nuestro de cada día, sigamos con hambre, sigamos insatisfechos. Termino con esto. Quien el pan de vida se rehúsa a recibir, espiritualmente puede llegar a morir. Y ahí es donde está el detalle. Morimos espiritualmente porque no nos alimentamos y comemos para sostener nuestro cuerpo físico 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Algunos, por la situación económica, solo comen 2 veces. Pero entendemos la necesidad de alimentarnos porque el cuerpo empieza a deteriorarse. Mi oración es en este día, Dios amado, es que todos podamos entender y la necesidad espiritual también. Si nosotros dejamos de comer por un tiempo, de seguro nuestra salud se va a deteriorar. Lo mismo pasa cuando nosotros dejamos de recibir el pan que tú con tanto amor todos los días nos preparas. Nos preparas un pan salido recién del horno, calientico, nutritivo, todos los días. Pero aprendimos mal que tener una relación contigo solo era pedir cosas. Tú eres el pan. Que no nos pase a nosotros como esas multitudes que te seguían. Ellos te buscaban y cualquiera que veía a la multitud buscando a Jesús pudo haber dicho: wow, pero qué espirituales son, mira cómo se levantan cada mañana, cómo buscan la palabra, cómo se congregan. Pero la motivación del corazón de ellos era solo porque Jesús les había dado de comer. Ellos decían: Jesús hace milagros, yo quiero uno para mí. Y eso era lo que los motivaba a seguir a Jesús. Por eso nunca comieron del pan que descendió del cielo. Cuando Jesús se detiene y les dice: yo soy el pan de vida, lo que les estaba tratando de decir es: ese pan que yo multipliqué, con el cual ustedes se saciaron y sobraron 12 cestas, no es más importante que yo. Y a veces tenemos que reconocerlo. Hemos dado más importancia a la bendición material que a ti, amado Dios, y por eso nuestras vidas espiritualmente no han crecido lo suficiente. Por eso te rogamos, Dios amado, con todo el corazón, que a partir de este momento podamos ser llamados bienaventurados.
Bienaventurados el que coma pan en el reino de los cielos. Y queremos ser de esos que comen el pan, que no solo están detrás de tus señales, sino detrás de tus enseñanzas, para recibirlas, para atesorarlas en nuestro corazón y vivir por ellas. Ayúdanos a ser obedientes. La obra que tú demandas de nosotros es que creamos en el Hijo, y eso es lo que haremos. Te damos gracias porque nos has dado abundante pan. Si pudiéramos pensar por un instante en todo el pan que hemos recibido a lo largo de todos estos años, de seguro que son bodegas llenas, inmensamente llenas de palabra, de revelación, todos los días. Y tú insistes en morirte de hambre, en seguir dudando, en seguir preocupado, en seguir afanado, porque no has comido. Mira, la fe viene por el oír. Si no oyes la palabra, difícilmente tu fe va a crecer. Y por eso el enemigo te dice una cantidad de mentiras que te hacen dudar de quién eres. ¿De quién eres? Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Que a partir de este día su palabra sea nuestro alimento, que a vida eterna permanece, y por ese alimento iremos todos los días. De lo demás tú te vas a encargar. Confiamos en que así será. Mi Señor, muchas gracias por darte a conocer a cada uno de nosotros como el pan de vida. Yo quiero comer ese pan y quiero disfrutarlo y vivir por ese pan. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy el velo ha sido rasgado en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén y amén. Entonces, la próxima vez que el enemigo le quiera decir, si eres hijo de Dios, dile esta piedra que se convierte en pan, tú le vas a decir, no, es una piedra. Es una piedra. Dice Mateo 7:9, ¿qué hombre, si su hijo le pide pan, en vez de pan le dará una piedra? El hijo está convencido que eso que está pidiendo es pan, pero el padre le dice, el padre que tiene discernimiento dice, no, eso no es pan, es una piedra. Parece un pan, pero no. Es una piedra. Y muchas veces vamos a Dios, Señor, dame esto, dame lo otro. Y Dios dice, no, tengo un mejor alimento para ti. Y es su palabra, no lo menospreciemos, por favor, no lo menospreciemos. Aquí es donde está la verdadera vida. Aquí es donde está la verdadera riqueza. Aquí es donde está la verdadera bendición. Este mes que comienza es un mes de bendición. ¿Por qué? Porque seguimos recibiendo su palabra, que es la que nos sustenta. En su palabra es donde está la vida, y vida en abundancia. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esta es la más grande bendición que usted y yo podemos tener. No la menospreciemos. Su palabra es el pan de vida, es el alimento, y ya lo hemos recibido. Amén. Qué bueno es Dios. No olvide, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.com, y ahí encuentra nuestra radio, que se llama Verdades Eternas Radio, 24 horas alabando y adorando al Señor. Una excelente playlist, no se la pierda. Entra ahí, www.verdadeseternas.com, y se conecta con la radio, puede disfrutar de los contenidos que los vamos subiendo periódicamente en ese lugar para que los pueda tener y consultar en cualquier momento. A todos ustedes, mil gracias. Por favor, coma el pan, atesore esto que el Señor nos ha hablado, y vamos a mantenernos fuertes y robustos espiritualmente hablando. Quien el pan de vida se rehúsa a recibir espiritualmente puede llegar a morir. Eso es lo que pasa. Por eso te sientes así, así que recibe la palabra. El Señor los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos.
Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.